Ahora mismo, mientras ves esto, no estás tocando nada, ni la silla en la que estás sentado, ni el suelo bajo tus pies, ni siquiera la ropa sobre tu cuerpo. Nunca en toda tu vida has tocado una sola cosa, y nadie más tampoco lo ha hecho jamás. Ahora, antes de que pienses que me he vuelto completamente loco, déjame decirte algo aún más extraño. Esto no es filosofía, no es un truco de palabras, esto es física. Física dura, fría y comprobable. Y al final de esta pequeña charla, vas a entender exactamente por qué el universo ha organizado las cosas de tal manera que nada puede tocar realmente a nada más. Y creo que te va a parecer absolutamente encantador. Pero espera, se pone aún mejor. No solo nunca has tocado nada, sino que ni siquiera te has acercado. La distancia entre tú y todo lo que alguna vez has tocado es de aproximadamente una 100 millonésima de centímetro. Eso suena pequeño, pero a escala atómica es enorme. Es un abismo, un vacío infranqueable que te ha separado de cada objeto, cada persona, cada superficie que hayas encontrado jamás. Y sin embargo, de alguna manera sientes las cosas. Sientes el peso de un libro en tus manos. Sientes la textura de una tela. Sientes el calor de la piel de otra persona. ¿Cómo puede ser eso si en realidad no estás tocando nada? Ese es el enigma. Y resolverlo nos va a llevar a un viaje a través del electromagnetismo, la mecánica cuántica y la propia naturaleza de la materia. Empecemos con algo simple, realmente simple. Pon tu mano sobre una mesa. Adelante. Hazlo de verdad si tienes una cerca. Siente esa resistencia sólida, esa sensación de contacto, la sensación de que tu mano ha encontrado la madera y no puede avanzar más. Ahora bien, ¿qué está pasando realmente ahí? Si le preguntara a la mayoría de la gente, dirían algo así. Los átomos de mi mano están chocando con los átomos de la mesa. Mis cosas están golpeando sus cosas. Contacto. Simple. Pero esto es incorrecto. Completamente, fundamentalmente incorrecto. Y demostrar por qué está mal va a requerir que pensemos con mucho cuidado qué es realmente un átomo. Ahora bien, probablemente has visto dibujos de átomos en la escuela, pequeños diagramas con una bola en el centro y bolitas más pequeñas girando a su alrededor en círculos, como un diminuto sistema solar. El Sol es el núcleo, los planetas son los electrones, y ya está. Esta imagen es útil, no diré que no sirve para nada. Ayudó a Bohr y a otros a descubrir cosas importantes sobre cómo los átomos absorben y emiten luz. Pero para entender de lo que estamos hablando hoy, es muy engañosa, porque te hace pensar que los átomos tienen superficies, pequeños límites duros donde un átomo termina y comienza el espacio. No los tienen. Déjame decirte cómo es realmente un átomo, y quiero que lo imagines con cuidado. Un átomo tiene un núcleo en el centro. Ahí es donde está casi toda la masa. Protones y neutrones empaquetados de forma increíblemente densa. Si tomaras todos los núcleos de todos los átomos de tu cuerpo y los comprimieras juntos, todo cabría en un espacio más pequeño que un grano de arena. Así de densa es la materia nuclear, pero ese núcleo es diminuto, increíblemente diminuto. Si yo ampliara un átomo de hidrógeno, de modo que el núcleo fuera del tamaño de una canica, solo una pequeña canica de vidrio que podrías sostener entre los dedos, ¿sabes qué tan grande sería el átomo? ¿Sabes dónde se encontraría el electrón? A unos 400 metros de distancia, quizá 800. El electrón estaría zumbando por ahí en algún lugar, mientras la canica se queda en el centro. Y en medio, nada. Vacío. Espacio vacío. Ahora, aquí está el asunto. Ese electrón no es realmente una bolita orbitando a esa distancia. Esa es la imagen antigua, y es incorrecta. El electrón es más bien como una nube, una mancha difusa de probabilidad que rodea el núcleo. No tiene una posición definida hasta que lo mides. Está extendido por toda esa región,
haciendo lo que sea que hacen los electrones, existiendo en una especie de superposición de estar en todas partes a la vez. Pero esto es lo que nos importa. Esa nube tiene carga negativa. Todo el conjunto. El núcleo es positivo debido a los protones. La nube electrónica es negativa, y el átomo en su conjunto es eléctricamente neutro, porque lo positivo y lo negativo se equilibran. Ahora multiplica esto por cada átomo de tu mano, cada átomo de la mesa. Billones y billones de diminutos núcleos, cada uno rodeado por su propia nube electrónica difusa. Y entre esos núcleos, vacío, una enorme vaciedad relativa. Si los átomos son en su mayoría espacio vacío y tu mano está hecha de átomos y la mesa está hecha de átomos, entonces tanto tu mano como la mesa son en su mayoría espacio vacío. Así que aquí está la pregunta que debería inquietarte. ¿Por qué tu mano no simplemente atraviesa la mesa? ¿Por qué el vacío de tu mano no puede deslizarse a través del vacío de la mesa como dos enjambres de mosquitos atravesándose entre sí? Aquí es donde ocurre la magia. Aquí es donde descubrimos qué significa realmente sólido. ¿Ves esas nubes electrónicas de las que hablé? Son negativas. Todas. Cada átomo que hayas encontrado tiene una nube negativa alrededor. ¿Y qué sucede cuando acercas dos cargas negativas? Se repelen. Se empujan entre sí. ¿Has sentido esto con imanes? Toma dos imanes e intenta juntar los mismos polos. Norte contra norte, sur contra sur. Sientes esa resistencia elástica, esa fuerza invisible empujando contra tus manos. Los imanes nunca se encuentran, se niegan a tocarse. Cuanto más intentas empujarlos, más fuerte te devuelven el empuje. Eso es exactamente lo que ocurre cuando pones tu mano sobre una mesa. Las nubes electrónicas de los átomos de tu piel se acercan a las nubes electrónicas de los átomos de la mesa. Y cuando se acercan, entra en juego la repulsión electromagnética. Negativo contra negativo. Cuanto más cerca están, más fuerte es el empuje, y nunca llegan a encontrarse. Esa sensación de solidez, esa sensación de contacto, es repulsión electromagnética. Son campos de fuerza empujando contra campos de fuerza. Tu mano está flotando sobre la mesa, sostenida por fuerzas eléctricas invisibles, y la brecha entre ellas nunca se cierra. Déjame darte una analogía que quizá ayude. Imagina dos mangueras de bomberos muy potentes, grandes, industriales, del tipo que usan los bomberos. Ahora apúntalas una contra la otra, con el agua saliendo a presión de ambas y los dos chorros encontrándose en el medio. ¿Qué sucede cuando intentas acercar las mangueras? Sientes resistencia, una resistencia tremenda. El agua está empujando contra sí misma. La presión aumenta cuanto más cerca estás. Pero, ¿el agua de una manguera está tocando el agua de la otra? Bueno, hay cierta interacción en el centro, claro. Pero lo principal que experimentas es el empuje, la fuerza, la presión. Las nubes electrónicas son así. Cuando tu mano se acerca a la mesa, las nubes empiezan a interactuar. Se empujan entre sí. Y ese empuje es lo que sientes. O prueba esta otra analogía. ¿Alguna vez frotaste un globo contra tu suéter y luego intentaste pegarlo a otro globo que frotaste de la misma manera? Se repelen, se deslizan alejándose uno del otro. Ambos adquirieron carga negativa. Y lo negativo se niega a acercarse a lo negativo. Tu mano y la mesa están haciendo lo mismo, solo que con billones de átomos a la vez, todos empujándose entre sí en una rebelión electromagnética coordinada contra el contacto. Ahora déjame detenerme aquí y asegurarme de que esto quede absolutamente claro. Si tuviera que explicárselo a un niño brillante de 12 años, diría lo siguiente. Todo está hecho de cosas diminutas llamadas átomos. Los átomos tienen un centro positivo pequeño y una gran nube negativa alrededor. Cuando empujas dos cosas entre sí, las nubes negativas se acercan. Pero lo negativo empuja a lo negativo. Así que las cosas no pueden encontrarse realmente. Solo se empujan entre sí sin llegar a tocarse.
Esa sensación de tocar es solo empuje eléctrico. Eso es todo. Esa es la idea central. Todo lo demás son detalles. Pero ¿qué detalles tan maravillosos son? Ahora abordemos un error. Un error muy común que casi todo el mundo comete cuando aprende por primera vez sobre los átomos. La mayoría de las personas, si es que imaginan átomos, los imaginan como pequeñas bolitas perfectas, pequeñas esferas sólidas, como canicas increíblemente diminutas, sólidas de lado a lado, y cuando tocas algo, tus canicas chocan con las canicas de la mesa. Clac, clac, contacto. Esta imagen es totalmente errónea. Y es errónea de una forma importante. Un átomo no tiene una superficie dura. No hay un límite donde el átomo termina y empieza el espacio vacío. La nube electrónica simplemente se desvanece gradualmente a medida que te alejas del núcleo. Se vuelve cada vez más tenue, cada vez menos probable, pero no hay un borde definido. Esto es crucial. Si los átomos realmente fueran bolas sólidas, entonces, en principio, podrías hacer que se tocaran. Podrías empujar lo suficiente y finalmente, clonk. Las superficies se encontrarían. Habría contacto. Pero las nubes electrónicas no tienen superficies que puedan encontrarse. Son difusas. Se interpenetran un poco en los bordes y luego la repulsión toma el control. Cuanto más empujas, más fuerte crece la repulsión. No hay un punto final de contacto porque no hay superficie en primer lugar. Es como preguntar, ¿dónde termina un banco de niebla? Puedes caminar dentro de la niebla y se vuelve más y más espesa, pero no puedes señalar una pared de niebla. Es gradual. Las nubes electrónicas también lo son. Así que esta idea de que los átomos son como pequeñas bolas de billar chocando entre sí es completamente engañosa. Lo que realmente ocurre es que sus nubes de probabilidad comienzan a superponerse. La repulsión electromagnética aumenta y se alcanza un equilibrio. Las fuerzas se equilibran, pero las superficies nunca se encuentran porque no hay superficies. Ahora aquí hay una pregunta que quizá ya te haya surgido. Si los átomos son en su mayoría espacio vacío y nunca se tocan realmente entre sí, ¿qué te impide atravesar una pared? ¿En serio? Piénsalo. Una pared es mayormente vacío. Tú eres mayormente vacío. ¿Por qué no puedes simplemente pasar a través como un fantasma? Te diré por qué. Y se reduce a dos cosas que trabajan juntas. La primera es la repulsión electromagnética. Ya hablamos de eso. Cuando empujas contra una pared, las nubes electrónicas de tu mano empujan contra las nubes electrónicas de la pared. La fuerza es enorme. A escalas cotidianas no puedes generar suficiente empuje para superarla. Pero hay algo más profundo ocurriendo también, algo cuántico, y es una de las cosas más extrañas y más bellas de toda la física. Se llama el principio de exclusión de Pauli. Wolfgang Pauli lo descubrió en la década de 1920 y ganó un premio Nobel por ello, y se lo merecía por completo. Esto es lo que descubrió. Los electrones son un tipo de partícula llamada fermión, y los fermiones tienen una propiedad muy peculiar. Dos de ellos no pueden estar en el mismo estado cuántico al mismo tiempo. Se niegan. No es solo que no les guste estar juntos, es que las leyes de la física literalmente lo prohíben. Ahora, ¿qué significa estado cuántico? Es una combinación de cosas. ¿Dónde está el electrón? ¿Qué energía tiene? Y algo llamado spin, que es una especie de momento angular intrínseco. Si dos electrones tienen la misma posición, la misma energía y el mismo spin, están en el mismo estado. Y el principio de Pauli dice que eso no puede suceder. ¿Qué significa esto para el contacto? Cuando intentas empujar tu mano dentro de una pared, estás intentando empujar los electrones de tu mano dentro de la misma región del espacio que los electrones de la pared. Pero esos electrones ya ocupan ciertos estados cuánticos.
y si tus electrones intentaran entrar, tendrían que adoptar estados que ya están ocupados. No pueden. El principio de exclusión lo prohíbe. ¿Qué sucede entonces? Los electrones que están siendo comprimidos tienen que pasar a estados de energía cada vez más altos. Tienen que moverse más rápido, vibrar con más intensidad, hacer lo que sea, para evitar tener los mismos números cuánticos que los electrones que ya están allí. Y esos electrones de alta energía empujan hacia afuera. Crean una especie de presión. Se llama presión de degeneración. Y no tiene nada que ver con la moral. Es puramente mecánica cuántica. Esta es la misma fuerza que sostiene a una estrella enana blanca. Cuando una estrella como nuestro Sol se queda sin combustible, colapsa bajo su propia gravedad. Se encoge y se encoge. Podrías pensar que colapsaría hasta convertirse en nada, pero no lo hace. Se detiene. ¿Por qué? Porque los electrones en su interior se comprimen tanto que el principio de exclusión de Pauli entra en acción. Los electrones no pueden estar todos en los mismos estados de baja energía. Algunos tienen que estar en estados más altos. Y esos electrones de mayor energía empujan contra la gravedad misma. La estrella alcanza un equilibrio, una enana blanca aproximadamente del tamaño de la Tierra, pero con la masa del Sol, increíblemente densa y sostenida por nada más que electrones negándose a estar en el mismo estado cuántico. Esa misma física está ocurriendo cuando empujas tu mano contra una mesa, a una escala mucho menor, pero es el mismo principio. Los electrones de tu mano no pueden compartir estados con los electrones de la mesa. Empujan de vuelta, resisten la compresión, así que tienes repulsión electromagnética y exclusión de Pauli trabajando juntas, ambas diciendo no, ambas impidiendo que tu mano atraviese la materia sólida. Y por eso, aunque seas mayormente espacio vacío, no puedes atravesar paredes. Ahora quiero llevarte a un viaje, un experimento mental. Vamos a encogernos muy abajo, hasta el tamaño de un átomo, y vamos a observar qué ocurre cuando un dedo presiona contra una mesa. ¿Listo? Aquí vamos. Estamos flotando ahora en el espacio entre los átomos. Lo primero que notas es el vacío. Es como estar en el espacio exterior, pero más extraño. Los núcleos de los átomos son como estrellas distantes, diminutos puntos de materia separados por enormes abismos de nada. Alrededor de cada núcleo hay una neblina, una bruma. Esa es la nube electrónica. No es una cáscara sólida. Es más bien como, bueno, imagina humo de colores flotando alrededor de una pequeña lámpara. Así es como se ve una nube electrónica. Difusa, cambiante, probabilística. Ahora el dedo empieza a presionar hacia abajo. Observamos los átomos de la yema acercándose a los átomos de la superficie de la mesa. ¿Qué vemos? Las nubes electrónicas empiezan a acercarse entre sí. Las brumas comienzan a tocarse y algo sucede. Lo sentimos, una presión, una resistencia invisible. Es como caminar contra un viento que se hace más fuerte cuanto más avanzas. Las nubes electrónicas se están empujando entre sí. La repulsión electromagnética está aumentando y las nubes no se están fusionando. Se comprimen ligeramente en los bordes, se distorsionan. Pero hay una brecha. Siempre hay una brecha. Intentamos avanzar hacia la brecha. Queremos llegar al lugar donde el dedo se encuentra con la mesa, pero no podemos. La presión es demasiado fuerte. Los campos no nos dejan pasar. Y nos damos cuenta de que no hay un punto de contacto. No hay un lugar donde termine la yema del dedo y comience la mesa. Solo hay esta zona de fuerza, este campo de batalla electromagnético, donde las nubes empujan contra nubes. Los átomos del dedo dejan de moverse hacia abajo, no porque hayan golpeado algo, sino porque las fuerzas se han equilibrado. El empuje desde arriba es igual al empuje desde abajo. Equilibrio. Y desde lejos, desde la escala humana, esto parece tocar. Se siente como tocar. Pero aquí abajo vemos la verdad.
Hay una brecha diminuta, y nada la cruza. Volvamos a alejarnos ahora, de vuelta al mundo cotidiano, de vuelta a la escala donde las mesas parecen sólidas y los dedos sienten que hacen contacto. Quiero que pienses en lo que esto significa para todo lo que experimentas. Cada sensación de tacto que hayas tenido alguna vez ha sido fuerza electromagnética. Cuando eras un bebé y agarraste el dedo de tu madre, no la tocaste. Tus nubes electrónicas empujaron contra las suyas. Cuando tomaste la mano de alguien por primera vez, de verdad la tomaste, piel con piel. Había una brecha entre ustedes que nada podía cruzar. Cada textura que hayas sentido, corteza áspera, vidrio liso, tela suave, todo fue repulsión electromagnética a diferentes escalas y fuerzas. La aspereza de la corteza son variaciones en cómo están dispuestas las nubes electrónicas. La suavidad del vidrio es uniformidad en esas disposiciones. Cuando levantas una taza de café, tus dedos no contactan la cerámica, flotan sobre ella, separados por esa brecha de escala de angstroms, y la fuerza electromagnética es lo suficientemente fuerte como para levantar el peso. Estás levantando cosas con campos de fuerza. Estás viviendo en un mundo de telequinesis invisible y ni siquiera lo sabías. Cuando escribes en un teclado, las yemas de tus dedos nunca se encuentran con las teclas. Se acercan, la repulsión aumenta, la tecla baja, el circuito se activa, aparece una letra en la pantalla, todo sin contacto, todo a través de influencia electromagnética. Cuando sientes el calor de la luz del sol en tu piel, eso es algo diferente. Son fotones, partículas de luz, siendo absorbidos por tus átomos. Eso es, en cierto sentido, lo más cercano a tocar. El fotón es absorbido, entrega su energía, deja de existir como partícula separada. Hay una transferencia real allí. Pero incluso eso no es contacto en el sentido clásico. Es una interacción, un intercambio de energía gobernado por la mecánica cuántica. Ahora bien, aquí hay una pregunta que puede estar inquietándote. Si nunca tocamos nada, ¿qué pasa con la fricción? ¿Qué pasa con el hecho de que algunas superficies son resbaladizas y otras se adhieren? ¿Qué está pasando ahí? La fricción es fascinante. Y resulta que sigue siendo electromagnética. Cuando dos superficies se presionan entre sí, sus nubes electrónicas no solo empujan, interactúan de formas complejas. Las superficies nunca son perfectamente lisas. A nivel atómico hay colinas y valles, protuberancias y huecos. Cuando deslizas una superficie sobre otra, esas irregularidades se enganchan entre sí. Pero enganchar no significa contacto, significa interacción electromagnética. Las nubes electrónicas de una protuberancia de una superficie repelen las nubes electrónicas de una protuberancia de la otra. Se empujan lateralmente cuando intentas deslizar. Eso es fricción. Repulsión electromagnética, pero en dirección horizontal en lugar de resistencia vertical. Las superficies rugosas tienen más protuberancias, más lugares donde las nubes interactúan. Las superficies lisas tienen menos. Los materiales resbaladizos tienen disposiciones electrónicas que no interactúan tan fuertemente. Todo es electromagnetismo. Cada parte de ello, incluso el pegamento. Cuando pegas dos cosas con adhesivo, las moléculas del pegamento se acercan a las moléculas de ambas superficies. Sus nubes electrónicas interactúan, forman enlaces débiles, atracciones electromagnéticas. Las superficies se mantienen unidas por estas interacciones, pero no se tocan. Están interactuando a través de campos, a través de fuerzas, a través del medio invisible del electromagnetismo. Déjame decirte algo sobre las fuerzas de la naturaleza. Esta es una de las grandes historias de la física. Hay, hasta donde sabemos, 4 fuerzas fundamentales, solo 4. Y todo lo que sucede en el universo sucede debido a ellas. Primero, está la gravedad.
Ya sabes, la gravedad. Es lo que te mantiene en la Tierra, mantiene a la Tierra alrededor del Sol, mantiene unidas a las galaxias. Es con mucho la fuerza más débil, pero actúa a distancias enormes y siempre atrae. No hay masa negativa que se aleje de la masa positiva. La gravedad solo tira. Segundo, está el electromagnetismo. De este hemos estado hablando. Es lo que mantiene unidos a los átomos, hace posible la química, crea la luz, genera todo el empuje y el tirón que experimentas en la vida cotidiana. Es mucho, mucho más fuerte que la gravedad a distancias cortas y puede tanto atraer como repeler, lo que la hace mucho más interesante. Tercero, está la fuerza nuclear fuerte. Es lo que mantiene unidos a los protones y neutrones en el núcleo. ¿Recuerdas que dije que los protones son positivos? Bueno, lo positivo repele a lo positivo. Los protones deberían salir volando, pero no lo hacen porque la fuerza fuerte es increíblemente poderosa a distancias muy cortas. Supera la repulsión electromagnética y mantiene unido al núcleo. Cuarto, está la fuerza nuclear débil. Está involucrada en la desintegración radiactiva y en ciertos tipos de reacciones nucleares. Es menos intuitiva que las otras, y no diré mucho sobre ella hoy. Ahora, aquí está lo notable. De estas cuatro fuerzas, solo una importa para la experiencia humana cotidiana. Solo una, el electromagnetismo. La gravedad también importa, por supuesto. Flotarías sin ella. Pero la gravedad no te da la sensación de tacto. La gravedad no hace que las cosas se sientan sólidas. La gravedad no crea textura ni resistencia, ni la experiencia de sostener algo en tu mano. Todo eso es electromagnetismo, una sola fuerza dirigiendo todo el espectáculo de la vida cotidiana. Las fuerzas fuerte y débil están encerradas dentro de los núcleos atómicos. Nunca las sientes. Están haciendo un trabajo importante, manteniendo unida la materia al nivel más profundo, pero no llegan a tu experiencia. El electromagnetismo es la fuerza en la que vives, la que atraviesas, la que hace posible tu cuerpo y te da cada sensación que hayas tenido del mundo físico. Eso es notable. Que una sola fuerza pueda crear tanta complejidad, tanta variedad. La dureza del diamante y la suavidad de la seda, la lisura del hielo y la aspereza del papel de lija. Todos son diferentes disposiciones de átomos interactuando a través de la misma fuerza electromagnética. Ahora quiero decir algo sobre lo que ocurre en las escalas más pequeñas. Porque quizá te estés preguntando, está bien, las nubes electrónicas nunca se tocan, pero ¿qué pasa con las partículas en sí? ¿Pueden dos electrones tocarse realmente alguna vez? Aquí es donde las cosas se vuelven extrañas, más extrañas de lo que hemos discutido hasta ahora. Hasta donde podemos decir, un electrón no tiene tamaño. Es una partícula puntual sin dimensiones. Nuestros experimentos más precisos han buscado el tamaño de un electrón y seguimos obteniendo la misma respuesta. 0, o al menos más pequeño de lo que podemos medir. Entonces, ¿qué significaría siquiera que dos partículas puntuales se tocaran? Los puntos no tienen extensión, ni superficie, ni límite. Es como preguntar si dos puntos matemáticos pueden hacer contacto. La pregunta casi no tiene sentido. Lo que sí podemos decir es que a medida que dos electrones se acercan cada vez más, la repulsión electromagnética entre ellos crece sin límite. Ambos son negativos, se empujan, y cuanto más cerca están, más fuerte empujan. En la práctica, necesitarías energía infinita para llevar dos electrones al mismo punto exacto. Así que nunca sucede. Siempre hay alguna separación, pero eso es usando razonamiento clásico. Y a esta escala, el razonamiento clásico se rompe. La mecánica cuántica dice que las partículas no tienen posiciones definidas de todos modos. Están distribuidas en nubes de probabilidad. Un electrón
no está en un punto particular, está en una superposición de estar en muchos puntos. Así que preguntar si los electrones se tocan es, en cierto sentido, hacer la pregunta equivocada. El concepto de tocar supone que las cosas tienen ubicaciones y límites definidos. A nivel cuántico no los tienen. Todo es difuso, todo es probabilístico. La propia noción de contacto se vuelve poco clara. Este es uno de esos lugares donde la física es honesta contigo. No tenemos una respuesta perfecta. El concepto de tocar simplemente no se traduce bien al mundo cuántico. Lo que tenemos en su lugar son interacciones, fuerzas, intercambios de energía. Las cosas se influyen entre sí sin llegar nunca, en el sentido clásico, a hacer contacto. Ahora pensemos en algo que podría parecer inquietante al principio. Si nada toca nunca, si siempre hay una brecha, ¿significa eso que el tacto no es real? ¿Significa que nuestra experiencia del mundo físico es de alguna manera falsa? Yo no lo creo. Y quiero explicar por qué. El tacto es absolutamente real. Cuando sientes una superficie, algo realmente está ocurriendo. La información realmente viaja del mundo a tu sistema nervioso. No es una ilusión en el sentido de ser falsa o engañosa, pero lo que está sucediendo es diferente de lo que podrías pensar de manera ingenua. No estás detectando contacto, estás detectando fuerza. Tus terminaciones nerviosas son sensibles a la presión. Cuando la repulsión electromagnética empuja contra tu piel se deforma ligeramente. Las células nerviosas detectan esa deformación. Envían señales a tu cerebro. Tu cerebro interpreta esas señales como la sensación de tacto. Todo el sistema está construido para detectar fuerza, no contacto. Y funciona maravillosamente. Puedes distinguir entre duro y blando, áspero y liso, caliente y frío. Toda esa información llega. Nada de ello requiere contacto real. Así que el tacto es real en el sentido que importa. Te da información precisa sobre el mundo. Te permite moverte, manipular objetos, percibir peligro. La evolución construyó este sistema durante cientos de millones de años y funciona. El hecho de que el mecanismo subyacente sea repulsión electromagnética en lugar de contacto directo no lo hace menos real. Si acaso, lo hace más interesante. Incluso podrías decir que la fuerza es más fundamental que el contacto. Después de todo, ¿qué te daría el contacto que la fuerza no te da? Si dos cosas pudieran de alguna manera hacer contacto directo sin que hubiera fuerza involucrada, no sentirías nada. No habría nada que detectar. Es la fuerza la que transporta la información. Es la fuerza la que crea la experiencia. Así que, en un sentido profundo, nuestros sentidos ya están midiendo exactamente lo correcto. Están midiendo las fuerzas que importan. El hecho de que interpretemos esas fuerzas como tocar es solo una peculiaridad del lenguaje. La física está funcionando exactamente como debería. Hay algo más en lo que pensar. ¿Qué pasa con los enlaces químicos? Cuando los átomos forman moléculas, comparten electrones o transfieren electrones de uno a otro. Esto crea enlaces, conexiones entre átomos que mantienen unidas a las moléculas. Cuando miras la estructura del agua, por ejemplo, ves átomos de oxígeno e hidrógeno enlazados entre sí. ¿Esos átomos se están tocando? No, todavía no se están tocando. Lo que está sucediendo es que sus nubes electrónicas se superponen de maneras específicas, compartiendo ciertos electrones, creando una configuración que tiene menor energía que la que tendrían los átomos por separado. El enlace es una disposición electromagnética, una organización particular de carga que mantiene a los átomos a cierta distancia. No demasiado cerca, porque la repulsión sería demasiado fuerte. No demasiado lejos, porque la atracción se debilitaría. Un equilibrio.
Los átomos en una molécula se mantienen unidos por fuerzas, no por contacto. Son como bailarines tomados de la mano pero sin tocarse del todo, conectados por el agarre invisible del electromagnetismo. Y cuando rompes un enlace químico, cuando separas una molécula, no estás separando cosas que estaban en contacto. Estás superando una atracción electromagnética. Estás introduciendo energía para cambiar la disposición de las nubes electrónicas. Esto es cierto incluso para los enlaces de tu propio cuerpo, las proteínas de tus músculos, el ADN de tus células, todo mantenido unido por fuerzas electromagnéticas, todo hecho de átomos que nunca se han tocado. Tú eres, en un sentido muy real, una escultura hecha de campos de fuerza, un patrón de interacciones electromagnéticas que se mantiene unido, caminando por ahí, pensando en física. Ahora llevemos esto un poco más lejos. ¿Qué pasa cuando las cosas se rompen? Cuando quiebras una rama o rompes un trozo de vidrio. Normalmente pensamos en romper como separar cosas que estaban unidas. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente? Los átomos en un sólido están dispuestos en una estructura, una red cristalina, en el caso del vidrio o el metal. Cada átomo se mantiene en su lugar por fuerzas electromagnéticas de sus vecinos. La estructura es estable porque todas esas fuerzas se equilibran. Cuando aplicas tensión al material, estás tirando de los átomos alejándolos de sus vecinos. Los enlaces electromagnéticos se estiran, las fuerzas aumentan. Si tiras lo suficiente, las fuerzas superan lo que los enlaces pueden soportar. La disposición falla. Los átomos se deslizan unos respecto a otros o se separan por completo. El material se rompe, pero nada estuvo nunca en contacto. Lo que se rompió fue una configuración electromagnética, un patrón de fuerzas que mantenía las cosas juntas y luego dejó de poder hacerlo. Por eso importa entender los átomos como campos en lugar de bolas. Si los átomos fueran bolas, romper sería cuestión de separar esas bolas. Pero los átomos son nubes y romper es cambiar configuraciones de fuerzas. Lo mismo ocurre con el derretimiento. Cuando el hielo se convierte en agua, la disposición electromagnética cambia. Los átomos no se tocan y luego dejan de tocarse. Se reorganizan de una configuración de fuerzas a otra. Todos son configuraciones de fuerzas hasta el final. Hablemos ahora de algo práctico. ¿Qué pasa cuando las cosas se calientan? La temperatura, a nivel atómico, es movimiento. Cuanto más caliente está algo, más se están moviendo, vibrando, agitándose sus átomos. En un sólido, vibran en su lugar. En un líquido, se deslizan unos junto a otros. En un gas, vuelan libremente. Cuando tocas algo caliente, lo que ocurre es que los átomos del objeto caliente están vibrando intensamente. Cuando tu piel se acerca, esos átomos vibrantes empujan con más fuerza contra tus nubes electrónicas. La repulsión fluctúa rápidamente. La energía se transfiere del objeto caliente a tu piel a través de estas interacciones electromagnéticas. Tus átomos también comienzan a vibrar más. Eso es lo que significa calentarse. Tus nervios detectan el cambio y lo interpretan como calor, pero, de nuevo, no hay contacto. La transferencia de energía ocurre a través de fuerzas electromagnéticas. Es como si tuviera dos diapasones y golpeara uno y lo acercara al otro. El segundo comienza a vibrar. No porque se estén tocando, sino porque las ondas sonoras en el aire transfieren energía entre ellos, solo que a nivel atómico no se necesita aire. El propio campo electromagnético transporta la vibración. Esto también explica por qué funcionan los aislantes. Materiales como la lana o la espuma tienen muchos bolsillos de aire. El aire es escaso a nivel atómico. Menos átomos significa menos nubes electrónicas para transmitir vibraciones. La energía tiene más dificultad para fluir. Así que el aislante reduce la transferencia de calor, no impidiendo el contacto, porque nunca hubo contacto que impedir,
sino reduciendo la densidad de interacciones electromagnéticas. Ahora he estado hablando de lo que sabemos, pero seamos honestos sobre lo que no sabemos. Tenemos teorías excelentes del electromagnetismo y de la mecánica cuántica. Han sido comprobadas con una precisión mayor que casi cualquier otra cosa en la ciencia. Funcionan. Predicen lo que ocurre en los experimentos. Nos permiten construir computadoras y láseres y toda la tecnología que te rodea. Pero todavía hay preguntas profundas que no podemos responder completamente. ¿Por qué la fuerza electromagnética tiene la intensidad que tiene? ¿Por qué la carga del electrón es exactamente la que es? Estos números parecen arbitrarios, no sabemos de dónde vienen. ¿Qué es realmente un electrón? Lo describimos como una partícula puntual, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo puede algo sin tamaño tener masa y carga? Tenemos matemáticas que funcionan, pero la imagen que pintan es extraña. ¿Por qué existe el principio de exclusión de Pauli? Sabemos que funciona. Sabemos que está relacionado con el spin de las partículas, con las matemáticas de las partículas idénticas. Pero, ¿por qué los fermiones idénticos se niegan a compartir estados? ¿Qué impone esta regla? Estas son preguntas abiertas, investigación activa. No quiero fingir que lo tenemos todo resuelto, porque no es así. La ciencia es honesta sobre sus límites, pero lo que sí sabemos es notable. Sabemos que todo lo que hayas tocado alguna vez ha sido una interacción electromagnética. Sabemos que los átomos son en su mayoría espacio vacío. Sabemos que las nubes electrónicas se repelen y que la mecánica cuántica prohíbe ciertas configuraciones. Sabemos lo suficiente para entender por qué el mundo se siente sólido, aunque no lo sea. Y ese entendimiento, incluso si es incompleto, incluso si hay más por aprender, cambia la forma en que ves las cosas. Déjame llevar esto a casa. Has pasado toda tu vida en un mundo de campos de fuerza. Cada apretón de manos, cada beso, cada vez que atrapaste una pelota o subiste un escalón o sentiste la lluvia en tu rostro, todo electromagnetismo. Todas fuerzas actuando a través de brechas que nunca se cierran. Y aquí está lo hermoso. No hace que nada de eso sea menos real, lo hace más profundo. Porque lo que esto te dice es que la interacción es fundamental. La conexión no requiere contacto. Puedes influir en algo, ser influido por algo, sin fusionarte jamás con ello. De hecho, quizá esa sea una mejor manera de pensar las relaciones en general. Todos estamos separados. Nuestros átomos nunca se mezclan, pero nos empujamos unos a otros, intercambiamos energía, cambiamos las configuraciones de los demás. Interactuamos a través de campos, a través de fuerzas que cruzan la brecha. El universo está hecho de partículas y fuerzas. Las partículas son la materia. Las fuerzas son cómo la materia se relaciona. Y la relación, la interacción, es lo que crea todo lo que experimentas. Cuando sientes el suelo bajo tus pies, es la fuerza electromagnética diciéndote que estás sostenido, que no caerás a través de la Tierra, que el planeta está ahí debajo de ti, sosteniéndote. Cuando abrazas a alguien, son nubes electrónicas negándose a fusionarse, pero negándose suavemente, empujando lo justo para decir, estoy aquí, tú estás aquí, estamos cerca, esto es lo más cerca que se puede estar. Y quizá eso sea suficiente, quizá sea más que suficiente. El universo no tenía por qué darnos ninguna sensación en absoluto. Podríamos haber sido fantasmas atravesando la materia sin sentir nada. Pero en cambio, el electromagnetismo crea este mundo rico de textura, presión y calor. Nos permite sentir que somos parte de las cosas, que estamos en contacto con el mundo. No lo estamos técnicamente, pero la experiencia es real. La conexión es real. La fuerza es real. Y eso es con lo que quiero que te quedes.
Nunca has tocado nada, y nunca lo harás, pero has sentido la fuerza electromagnética de todo lo que creíste tocar. Esa fuerza es real, es física. Transporta información y energía. Te conecta con cada objeto que has sostenido. Estás incrustado en una red de interacciones electromagnéticas, constantemente percibiendo el mundo a través del empuje y el tirón de los campos. Y esa red es lo que te hace parte del universo físico. No el contacto, la interacción, no tocar, relacionarse. Creo que eso es hermoso. Creo que cambia la forma en que deberías ver el mundo. No como una colección de objetos sólidos chocando entre sí, sino como una danza de campos, una sinfonía de fuerzas, un universo donde todo influye en todo lo demás, a través de brechas que nunca se cierran. Ahora tengo una pregunta para ti. Sabiendo que nunca has tocado realmente nada, ¿cambia eso la forma en que piensas sobre tu experiencia del mundo físico? ¿Hace que las cosas se sientan menos sólidas o más maravillosas? De verdad quiero saber qué piensas, así que dímelo en los comentarios.